Quiero saludar a Guillermo Amaro Rangel, médico geriatra, porque vamos a hablar de la tercera edad. Ay, me puse la cosa esta porque hace un frío aquí Está haciendo frío, claro. en el estudio, Así Guillermo, es. que ahí te encargo. Hablando de frío, ¿qué frío está el tema de la tercera edad? Mira, el otro día, Guillermo, no sé si a ustedes les ha tocado algo así, pero iba yo en el aeropuerto Benito Juárez, Ciudad de México, y una fulana X, que era la hija, traía a la mamá llevándola en silla de ruedas al vuelo de avión. No te puedes imaginar, Guillermo, el maltrato a la señora. Sí. No. Una cosa que un momento que le dije, oye, perdóname que me meta, pero no trates así a tu mamá. ¿Qué te pasa? Así es. Pues mejor no la atiendas. Sí. ¿Por qué? ¿Me puedes platicar el maltrato a la tercera edad? Fíjate que hablando, es un tema muy, muy interesante, sobre todo lo que está sucediendo justamente con la tercera edad, ahora que lo estabas mencionando así. Hay inclusive un día que se ha destinado para que sea el día de la toma de conciencia universal en función del maltrato a la tercera edad, o el maltrato a las personas mayores. Y este día en México ya se viene instituyendo hace ya unos años, se empezó a manejar a través del INAPAM primero, que es una compañía muy importante para hacerlo, pero es porque se está viendo que no solamente el maltrato es el maltrato físico que tú ves directamente, que ves porque les llegan a pegar. O sea, ves quién le pega, quién los avienta, quién los maltrata, quién es todo esto. Pero tenemos maltrato de tipo económico, maltrato psicológico, el despojo. Todo esto está englobado en esa palabra maltrato. Y a veces vemos lo más ostensible, el grito, el jalón, el golpe, pero lo demás no lo estamos viendo. Y los viejos están sufriendo por esto. Viejos les llamo yo, yo siempre tengo Sí, ese yo tema. también No viejitos con no cariño. les tengo A mí eso de la eufemismos tercera nada. edad. Viejos, y ahí estamos. Sí. Entonces, Y para allá hablando, vamos, además. Sí, por supuesto. Yo ya llegué afortunadamente hasta ahorita. Vamos a ver. Pero mira, ver eso es muy difícil. No hemos creado el espíritu grande de conciencia, de respeto a la tercera edad. Claro, estamos viviendo un bache muy particular. Si tú ves hasta hace unos años, y te digo, por ejemplo, cuando se empezaba a hablar de manera más profesional en México sobre gerontología, se hablaba de que los viejos eran deidificados, que eran muy queridos, que eran personas muy respetadas en el mundo. ¿Por qué? Porque su conocimiento, su sabiduría, su cercanía con la familia, todo esto, la integración que ellos propiciaban, era muy importante. Entonces el viejo era parte central de las familias. Estamos hablando de nuestro país. Pero esto va cambiando y va cambiando de manera diametral y además de manera muy rápida en los últimos 40 años. El viejo que tenía este puesto en la familia, de pronto esto se va diluyendo. Sí, la cabecera de la mesa. Sí. Y esto se va diluyendo. Que nadie se sentaba ahí por nada del mundo. Y hasta que él empezaba a comer, comían. Y o hasta que murieran. Por supuesto. Entonces pasaba a la siguiente generación la cabecera. Que era muy natural, era una evolución natural. ¿Por qué? Porque se le respetaba de esa manera. Pero te digo, ahora, con los cambios que ha tenido tan veloces el desarrollo social, pues el viejo está quedando en un relegado totalmente. Ya no es el sabio, porque ya no conoce lo que hacen los muchachitos en la actualidad. O sea, se quedó relegado en el aspecto tecnológico, pero no por esto deja de ser digno ni deja de merecer respeto. Se está quedando afuera porque ya no cabe en las casas actuales. Ya las casas son pequeñitas y el viejo o se queda relegado en casa de otras personas o se queda, si vive fuera, en una casa X y la familia se viene a la ciudad grande. El viejo... Sí, o lo despojan de su casa. Ah, por supuesto. Y lo dejan en el cuarto de servicio. Así es. Mucha gente, lo que acabas de decir así es. Dicen, yo tengo a mis papás viviendo conmigo. Sí, y en el cuarto cuarto de de casa servicio. y todo el mundo está en la casa y el viejo vive en un cuarto que no tiene vidrios, que no tiene luz, que no tiene agua, en un lugar lo más aislado posible. Es muy cruel decirlo, pero sucede que en muchas familias no lo tiran a la basura porque los basureros creo que tienen un poquito de corazón y no se los aceptan. Pero si no, mucha gente se desharía de sus viejos de esta manera. Entonces, estamos ante un mundo donde ya se logró que vivamos más años. Esto se preconizaba hace 40 años y obviamente ahorita estamos viviendo mucho más años. Estamos teniendo una... ¿El promedio qué son? ¿70, las mujeres 80? están más o menos en 72 y los hombres las mujeres en 78, perdón, y los hombres en 72, 74. En ese promedio de vida estamos, con el bachezote que hubo de la pandemia.
Entonces, bueno, se Fíjate modificaron que en 2 años más o menos. yo estoy conociendo gente que está arriba de los 90, ¿eh? Sí, claro, claro. Los que sobrevivieron a todo esto A la pandemia, están claro. viviendo y viven muchos años. Te digo lo que se pretendía hace 40 años, que vivieras más años. Y se logró, afortunadamente, no porque los médicos seamos los dioses de la salud ni nada de esto, sino porque muchas cosas se conjuntaron para que las personas vivieran más tiempo, pero no les ofrecimos las soluciones para vivir más tiempo. Y así, ¿no? Pero entonces, a ver, Guillermo Amaro, también aquí hay un tema, porque se considera adulto mayor a partir de los 60 años. Así es. Pues eso está chueco. Totalmente. Pues tendría que ser a partir de los 70. Pues sí, porque ahora tú ves cómo se manifiesta una persona de 60 años y no tiene nada que ver con la persona que tenía 60 años hace 50 años. O sea, nada. Es diametral, la diferencia es absoluta. Están en su mejor momento, Claro. están echados para adelante, Sí. son productivos. Estás así hablando es. de la generalidad. Estamos hablando de cuántos, 15 millones de mexicanos. Aproximadamente es lo que tenemos ahorita, una proporción así de viejos en el país. ¿Cómo mayor de viven 60 esos años. viejos? Pues mira, Mayores de 60, válgame, pues estamos a 3 de pues dar el chanclazo, oye. muchos de ellos viven bien porque están ahora, como tú lo dijiste, son productivos, son activos, están aceptados en su núcleo familiar hasta esta edad. Pero ya edades mayores, digamos personas ya mayores de 80 años, donde ya aparecen las huellas de las enfermedades, las huellas del no cuidado, las huellas de todo lo que pasó en tu vida, empiezas a dar problemas. ¿Por qué? Porque cuestas más, porque necesitas más atención, porque eres más dependiente, y es ahí donde sí los viejos están sufriendo de mayor manera. Por ejemplo, de los pacientes que tú tienes como médico geriatra, ¿cuántos tienen seguro? Si tienes 100 pacientes, ¿cuántos tendrían seguro? De vida, de gastos médicos. Mira, en la población que yo tengo te diré que será un 30% los que tienen un seguro de gastos médicos mayores. 30, 40 ¿Cómo me iría le muy hace el bien. otro 70? Pues de milagro están teniendo para pagar, olvídate, las consultas, los medicamentos, los estudios de laboratorio, el caso cuando hay una hospitalización, que esto requiere que muchas familias pierdan parte de su capital para atender. ¿Y a quién van a atender? Al viejo. Estamos hablando de ese rango de edad, ¿no? Híjole. ¿Por qué? Porque no hay coberturas y los viejos tienen una atención mínima en México. Tenemos un instituto de geriatría que es ahorita nada más, lo que hace es hacer investigación, hacer estudios, pero no hay atención directa al viejo. El INAPAM tiene, por ejemplo, centros donde se atiende a los viejos en la consulta primaria, en todo esto, pero no hay consulta directa al viejo. Hay hospitales que tienen sus pabellones de geriatría, son los menos, pero son muy pocas camas para la gran cantidad de camas que se requieren para atender de manera correcta a los viejos. Acuérdate que tenemos 2 problemas básicos aquí en México. Bueno, uno diría yo, de los más importantes. Somos uno de los países que tienen mayor número de diabéticos. Entonces, claro. La diabetes es una enfermedad que tú la oyes y la escuchas de las personas. No, es un problemón cuando está claro. Sí, señor, tiene el azúcar alta, pero eso le va a dar problemas en los ojos, en los riñones, en la piel, en los nervios, en todos lados. Y en las arterias. En el pie, en las extremidades, digamos, en general. Lo que cuesta en México atender a un diabético, transpórtalo a lo que cuesta atender a un diabético viejo que está sobreviviendo a la enfermedad y que va a tener una serie de alteraciones posteriores a cuando la diabetes se agudiza. Entonces, personas que son inválidas, que necesitan ser amputadas, personas que pierden la vista porque tienen cataratas diabéticas, personas que tienen neuropatías muy importantes, personas que hacen cardiopatías porque las arterias se dañan o los vasos se dañan. Entonces, todo esto cuesta muy caro. Y una persona que no tiene un sistema de salud o de seguro bien establecido, no se va a poder curar por nada. O sea, va a depender de la seguridad social, que no la tenemos muy bien establecida. No, es un problemón. Lo hemos tratado aquí en ¿Qué tal, Fernández? Es un problemón para ellos. Sí. Porque el dinero para cuando se jubilen, pues no les va a alcanzar. Por supuesto que no. Para nada. Por supuesto que no les va a alcanzar. ¿Hasta qué edad te puedes asegurar? Cuando ya el seguro no te la arma de tos. Pues. Por ahí como los 64, 65 años, inclusive he visto límites de 65, pero ya mayor de 65, un seguro no te acepta ni tan fácilmente. Si te llegara a aceptar, las primas del seguro son altísimas. Sí. Así es. Entonces... enfermedades que ves dentro de ese universo que tú manejas. Diabetes. Enfermedades cardiovasculares, problemas articulares, problemas de los básicos son estos, ¿sí? Y ya después te vas hacia todo lo que te está dando el desgaste físico de la persona.
donde tienes problemas de deglución, problemas gastrointestinales, problemas de visión, problemas de presbiacusia, esto es de no escuchar. Todas estas cosas y se manifiestan de diferentes maneras en cada Y a quien. veces se pueden meter todas en una licuadora y tenerlo un ser humano, ¿no? Generalmente los tienes todos. O sea, si traes uno, traes más. Si traes diabetes, vas a tener cardiopatías. Si traes diabetes, vas a tener neuropatías. Si traes una hipertensión no controlada, puedes llegar a tener un problema vascular cerebral. ¿Sí? Vas a tener limitaciones y claudicación al movimiento. ¿Sí? Si tienes problemas, vuelvo a la diabetes, vas a tener una ceguera si no te cuidas. Yo les digo a mis pacientes, muéranse diabéticos, pero no se mueran de diabetes, por amor de Dios. O sea, cuídense para que no tengan todas las complicaciones de esto. ¿Por qué? Porque eso, insisto, es caro y te va a matar. Y te va a matar socialmente y te va a matar físicamente. ¿Quién está cuidando a los viejitos en México? ¿Quién los está cuidando? De entrada ellos no se están cuidando, porque por eso tenemos una gran cantidad de enfermedades crónicas que se han hecho presentes en la sociedad mexicana. No nos cuidamos, no tenemos la capacidad o la idea de tener el autocuidado siempre, que nos va a dar la prevención y con esto vamos a poder manejar nuestra vida más adelante. Nosotros mismos no nos estamos cuidando. Y cuando llegamos a que alguien nos atienda, por lo que tenemos más cerca, generalmente la familia cercana, que nos puede atender con cariño o muchas veces por obligación. Tú sabes, por ejemplo, ahora que hay algo muy interesante, que es que ya el derecho, el deber moral que tenemos de atender a los viejos se ha convertido en una obligación civil. Entonces ya el gobierno, el aspecto jurídico de la nación, ya te obliga a que atiendas a tus padres, cuando es un deber moral que tienes hasta el final. Es solamente un deber moral. Es un deber moral, pero ahora ya se convierte en un derecho civil. Entonces, si yo soy padre y alguien no me atiende, puedo de alguna manera llegar a una instancia jurídica para obligar a que me atiendan, o el gobierno me puede obligar a que me atiendan. Pocos lo hacen, pero se debe hacer. Déjame ir a anuncios QTF y regresamos con el tema que a mí me parece devastador lo que yo he visto. He visto viejos, secuestrados, Sí. empastillados, Sí. que les quitan teléfono, no te puedes comunicar con ellos, no puedes, o sea, es una cosa terrorífica para desbancarlos, para quitarles todo lo que tienen. Es una locura. Cuando le pregunto a Guillermo Amaro Rangel, médico geriatra, extraordinario por cierto, que hay otros que cuidado, hay geriatras que merecen estar en la cárcel. Conozco algún par que merecen estar en la cárcel porque llevan a la falta de dignidad a sus pacientes por creerse geriatras en complicidad con otras personas. Es verdaderamente brutal lo que se ve. Ahora, cuando te digo, ¿quiénes están cuidando a nuestros viejos? Tú dices, de entrada, ellos no se cuidan. Así es. Luego, ¿quién los cuida? ¿Quiénes resultan ser? Pues mira, generalmente es la familia más cercana. Todavía en el país, la familia más cercana es la que se dedica a la atención de los viejos. Se convierten en el cuidador primario, un grupo de personas que a veces de buena voluntad, a veces a fuerza, se encargan de vigilar la salud de la persona que tienen cerca, pero no tienen mayores conocimientos, ni mayor protección, ni soporte de nadie. Entonces hacen lo que pueden y hasta donde pueden. Y esto genera en muchos de los casos, después de un periodo largo de atención, el famoso colapso del cuidador, que no es otra cosa más que la respuesta social, la respuesta familiar, a algo que no sabes cómo tratar, que lo tienes que tratar por fuerza, que tienes que hacerlo ahí y que ya no sabes para dónde irte, ¿no? El caso, por ejemplo, tan simple, cuando tienes una persona inválida que está en cama, que le tienes que acercar los alimentos, que la tienes que cambiar, que le tienes que lavar, que le tienes que cambiar el pañal, todo esto. A lo mejor los primeros días o los primeros tiempos la gente lo hace de muy buena manera, pero ya cuando pasan los años o los meses y ves que esto no va para mejor, sino se tiene que estar haciendo así y dejas de hacer cosas tuyas o de atender parte de tu vida o de atender a tus hijos, en el caso de familias más jóvenes, por atender al abuelo, a la mamá o a quien esté en la casa, ya resulta desesperante. Entonces, no hay un apoyo social que pueda, de alguna manera,
soportar a este tipo de personas o este tipo de ayudas. No lo tenemos, a pesar de que hemos hablado mucho de ello a lo largo de los años, a pesar de que tenemos un Instituto Nacional de Geriatría, a pesar de que tenemos un INAPAM, no hay un soporte válido, abierto a una gran población para poder atender a esos millones de personas que se encuentran en esa situación. Ahora, también me pongo a pensar, ¿qué tanto los hijos podemos hacer frente a una cuestión de salud? No le sabemos al tema. Exacto, y por eso te digo, viene la desesperación. Entonces, ¿qué tan válido es? Porque sigue pensándose que es abandono. Los famosos centros en donde se reúnen, hay unos muy famosos en Querétaro, que no tengo el nombre, que se anunciaban aquí con nosotros, Sí. en donde te atiende la enfermera, el doctor, te toma la presión, te dan tus medicamentos, todo, etcétera, 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 para que tú vivas lo mejor posible atendido. Claro. Sí, así es, mira. Pero se piensa que es abandono. Sí, mucha gente cree que te quieres deshacer de los viejos cuando los mandas a una institución o cuando los tienes en algún servicio de estos. Hubo un servicio que se empezó a manejar en México, ya ahora creo que no es tan importante, pero fue muy importante en su momento, por INAPAM y por el DIF hace años, que eran los famosos centros de día. Centros de día muy profesionales, muy bien atendidos, donde los viejos iban por un periodo del día, como el nombre lo menciona, iban, por ejemplo, a las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, a veces un poquito más, se les proporcionaba algún alimento y se les daba la posibilidad de tener actividades. Algunas actividades eran lúdicas nada más para distraerlos, pero otras eran laborales, porque ellos aprendían a hacer alguna cosa que podrían comercializar y de lo cual podían tener una remuneración económica. Eso era muy bueno. Se hizo también por ahí la Universidad de la Tercera Edad, donde se toman cursos de algunas cosas que lo toman los menos, porque son los que todavía son capaces de hacer algo, de discurrir por ellos mismos, y bueno, se preparan o mejoran su preparación en algo. Pero ¿qué tanto impacta esto en la sociedad en general? Muy poco, porque son pequeños los avances que se han tenido. Te digo, vivimos más años, pero ¿con qué estamos viviendo mejor estos años? O sea, no lo hay. Dice, se llama Vallesolfer, el que se anunciaba contigo, efectivamente en Querétaro. Sí. Dice María Cristina Castañeda, a ver, mi Fer, escuchándolos, me pregunto, los mayores que no tenemos familiares directos que nos cuiden, ¿qué podemos hacer? ¿Rezar? Yo diría, María Cristina, salvo la opinión del doctor, que es la importante, si tienes un poco de dinero, vete a una de estas instituciones. Sí, por la supuesto. pasas muy bien, María Cristina. Sí, mira, tenemos ese estigma de que toda casa hogar es la antesala de la muerte. Y no es cierto. Muchas de ellas pues no van a ser nuestra casa, porque mira, hay un dicho muy mexicano. Residencias, ¿no? Casa hogar es como para niños. Exacto, que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión. Bueno, tú cambias de tu vida de libertad en tu casa por una casa que te ofrece comida, techo, cuidados y esto, y tienes que tener ciertos horarios para adaptarte a una comunidad. O sea, no es lo mismo vivir solo al gusto de la vida o adaptarte a una comunidad. Muchas de las casas que hay en la actualidad, que hay privadas y hay públicas desgraciadamente tenemos, en la Ciudad de México tenemos nada más 2. ¡Qué bárbaro! El Arturo Mundet y el Vicente García Torres, y algunas Yo iba a pequeñas ayudar casas. mucho al Mundet, a mí se me murió una viejita en el Mundet. Yo fui director de ahí hace 41 años, del Mundet, imagínate. Terrible situación. Entonces, ¿qué tal? ¿Cuántos viejitos tienen? no tengo idea ¿Cuánto cuántos tenías? tengo, pero en aquella época había más de 100 y tantos viejos en el Arturo Mundet. O sea, era una institución grande. Y había, te digo, nada más 2, el Vicente García Torres y el Mundet. Y después, bueno, se hicieron por parte del INAPAM algunas casas también pequeñas, donde se le daba a las personas, se les daba el retiro ahí. Hay otras instituciones privadas, está Fundación Matías Romero, está Casa Betty, están otras muy grandes, muy antiguas, que tienen más de 100 años de funcionar bastante bien. Y se trata en la nueva intención de las casas privadas ahora, de asistencia privada, que no sean antesalas de la muerte, sino que sean sitios donde tú vas a retirarte, vives con libertad, vives con tranquilidad, tienes todos los satisfactores inmediatos que requieras, comida, techo, asistencia de limpieza, cuidado médico. Fíjate, pensé en la residencia, por ejemplo, que tienen en el Club Libanés. Sí, muy es buena. una joya, Sí, buenísima. sí, buenísima. Hay otra residencia en Ciudad de México, allá por San Fernando, que es preciosa. Sí. Por Tlalpan, llena de árboles, caminas. Sí, así es. No es nada aburrido, ¿eh? Créanme que
Sí. Yo las he visitado, he ayudado mucho al Mundet, a muchas instancias, otro que está en la lateral del periférico, Nuestra Señora del Camino. que Así es, ese sí está abandonado, para que veas. Pues sí, es que hay algunos que tienen una escenografía más fea que otros. Que otros. Y pues también el costo de atención de una persona mayor Claro. en una institución es muy alto. Entonces, algunos tienen algún aporte por parte de las personas o de las familias, pero a veces no es suficiente. Miren, hay muchos adultos, dice Carolina Martínez, hay muchos adultos mayores, Fer, que no se quieren ir de su casa. Los hijos son señalados por sugerir que sus papás vendan su casa y con ese dinero vivan en una casa de asistencia. Es que aquí el tema, yo lo he platicado mucho con mi mamá, sobre todo, es quien tiene una mente muy abierta en ese sentido y permite que la cuides, ¿no? Como hija. A mí la parte difícil es la madrugada, la noche, Sí, en donde no haya alguien que me ayude a cargarla. exacto. No, Sí, porque así pues es. yo mido unos 53, ella mide unos 84, pues no la puedo cargar. Imposible. O sea, eso en el día estoy menos preocupada porque hay gente que nos puede ayudar. Claro. Tenemos esa fortuna. Pero en la madrugada, dijo, ¿cómo le hago? Sí, así es. Tienes que depender de alguien que Claro. puedas contratar y ese alguien que puedas contratar en algunos casos se puede pagar, en otros casos no se Que puede además pagar. son cuotas. Entiendo que lo merecen, entiendo pues, que es un servicio, es un trabajo. servicio, Así es. pero son altísimas, Sí, por supuesto. altísimas. Enfermeros, Sí. enfermeras que hacen una gran labor, pero que el costo pues puede vaciar cuentas de banco. Por supuesto, y no todo mundo puede tener ese privilegio, digamos, así no existe, no hay. Y además volvemos a lo mismo, si no tenemos un autocuidado importante o atención de tipo preventiva, vamos a tener problemas muy graves. Tú lo dices ahorita, por ejemplo, pensando en la madrugada de cualquier viejo, no específicamente tu mamá, de cualquier viejo. ¿Cómo son esas madrugadas? Hace frío, se levantan al baño, no ven bien, ya tienen problema importante en la circulación, se sientan en la cama, se marean, se caen, o dan el primer paso y se tropiezan con el clásico tapetito que tienen ahí junto a la cama. Y ya valió gorro, todas estas una cosas, caída. Una caída es una fractura, y una fractura es una muerte inminente si no tienes atención perfecta, rehabilitación perfecta, en el siguiente año y medio, si no te cuidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso es autocuidado y es prevención. Pero pues es el mundo de los viejos, el mundo real. Guillermo Ursúa, conozco hijos, Fer, que sí le saben, son profesionales de salud y aún así tienen una pésima actitud y nulo respeto por sus papás viejitos. Así es. Eso cuando impedidos y no impedidos, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué hacer con esa falta? Tenemos 30 segundos, doctor, pero qué falta de paciencia, qué falta. ¿No será mejor no estar si vas a estar maltratando? Qué falta de educación, qué falta de respeto. De memoria. Y qué falta de dignidad del que lo hace, porque nada más tiene que verse en ese espejo. En un futuro va a ser él mismo. Y la vida, todo se cobra. Entonces, cuidado, hay que tener respeto y siempre reconocer la dignidad de la persona que está junto a nosotros. Como Siempre. trates a tu madre, como trates a tu padre, serás tratado. Así es. Y esa es una cana verde que nunca te la vas a poder quitar. Así es. Así es que dale una pensada. Seguro. Gracias, doctor. Tus datos, Guillermo Amaro. Gracias. Te dejo mi número de teléfono. Por favor. Es el 55 54 54 2707 y en Facebook tengo una página que se llama Sugeriatra, el doctor Amaro.